Mi hijo caminaba por la calle cuando, de pronto, me vio allí, hambriento, vestido con ropa vieja, cubierto de moretones y pidiendo dinero en la esquina. «Papá, ¿qué haces aquí? Tú recibes $10.000 al mes de pensión», exclamó, horrorizado. Yo susurré, «Mi yerno se queda con todo. Él es más fuerte que yo». Me subió a su coche y me llevó a casa. Y cuando mi hijo vio a mi yerno, se quitó la chaqueta y hizo algo que lo silenció para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás tú ahora. El vaso de papel temblaba entre mis manos. $347. Los había contado 2 veces, aunque la cuenta no era complicada. Eso sería comida para los próximos 3 días, siempre y cuando Derek me dejara los $20 que me había prometido esta mañana. Siempre y cuando cumpliera algo de lo que prometía. El centro de Portland vibraba a mi alrededor, el bullicio del mediodía difuminándose en la tarde. Me había ubicado en la esquina de Morrison con la Quinta, de espaldas parcialmente al tráfico, con el cuello del abrigo levantado a pesar del calor de agosto. Instinto de arquitecto, elegir el ángulo correcto. Yo había diseñado 4 edificios a 2 cuadras de allí. Ahora diseñaba formas de desaparecer. «Aquí tienes», dijo una mujer. Sonaron unas monedas. «Gracias», murmuré, sin levantar la vista. El contacto visual invitaba preguntas. Mis manos no dejaban de temblar, aunque les ordenara detenerse. El moretón de mi pómulo izquierdo palpitaba con cada latido, recordándome lo que pasa cuando haces preguntas. Tenía 2 días, morado y negro, subiendo hacia la sien. Derek tenía buena puntería. 8 meses atrás, yo estaba de pie en la entrada de mi casa en Laurelhurst, los brazos abiertos, recibiendo a mi hija Patricia y a su esposo Derek. «Quédense el tiempo que necesiten», les dije. Se les había inundado el departamento. La voz de Patricia había sonado rota cuando llamó. «Papá, no tenemos a dónde ir». Les despejé mi taller, compré muebles nuevos, $4.500 en Ikea. Los armé yo mismo durante 2 fines de semana. Patricia me abrazó con los ojos húmedos. «Eres tan generoso, papá. Nunca vamos a olvidar esto». Ese recuerdo ahora tenía sabor a óxido. Más monedas. Me sobresalté, luego lo disimulé. El vaso pesaba más. $4 tal vez. Necesitaba moverme pronto antes de que la afluencia disminuyera, antes de que vi una silueta venir desde una cuadra. Por la manera de caminar, la anchura de los hombros. Mi estómago se hundió antes de que mi mente lo procesara. Giré el rostro bruscamente, me encorvé dentro de la chaqueta. No. No podía ser él. Robert vivía en Seattle, trabajaba en software, mandaba mensajes de vez en cuando preguntando cómo estaba. Y yo respondía, bien, todo bien. Porque ¿qué otra cosa podía decir? Los pasos continuaron, constantes, seguros. Levanté más el cuello del abrigo y sentí la tela áspera raspar mi mandíbula. 4 meses atrás, Derek me pidió prestada mi tarjeta del cajero. Solo para comprar comida, Harold. Olvidé la mía en casa. Su sonrisa era tranquila, razonable. Dudé, sentí la mirada expectante de Patricia y se la entregué. Nunca me la devolvió. Cuando pregunté, con cuidado, casi disculpándome, Derek dejó su cerveza y me miró con algo helado en los ojos. ¿No confías en tu propia familia? Patricia revisaba su teléfono. Los pasos estaban a unos 9 metros, quizá menos. Podría caminar hacia la multitud cerca de Pioneer Courthouse, pero mis piernas habían olvidado cómo moverse sin permiso. 4 meses de reglas de Derek, horarios de Derek, violencia casual de Derek habían reconfigurado algo fundamental en mí. Esa mañana, Derek revisó mi billetera y encontró el aviso de depósito de la pensión, $10.000. La misma cantidad cada mes desde abril. Suficiente para vivir bien, quizá hasta viajar como había planeado. «Eres afortunado de que te dejemos vivir aquí, viejo», me dijo. Se guardó el recibo en el bolsillo y me dejó un billete de 20 en la cocina, como si fuera una propina. Patricia apartó la mirada cuando protesté, la mandíbula tensa, las manos aferradas al teléfono. «Si sigues quejándote, haremos que te declaren incompetente», agregó Derek, casi aburrido.
Terminarás en una institución del Estado. ¿Sabes eso, verdad? Lo sabía. El miedo era un peso físico en el pecho. Los pasos se detuvieron. Miré el pavimento, las grietas del concreto que había notado desde mi primer día allí. Alguien había grabado unas iniciales, JM y RT. Amor joven, preservado en vandalismo. 35 años diseñando edificios, creando espacios para que la gente viviera, trabajara, creciera. Y ahora yo no podía diseñar ni una salida de esa esquina. El silencio se extendió. La ciudad seguía sonando. Autos, voces, el chillido lejano del tren Max. Pero entre mi intento de ocultarme y su descubrimiento, todo lo demás desapareció. No levanté la vista. No necesitaba hacerlo. El silencio me lo dijo todo. Entonces una voz, incrédula, rota por la sorpresa. «Papá». Intenté encogerme, como si haciendo mi cuerpo más pequeño pudiera borrar el reconocimiento. Mi hijo Robert se agachó, poniéndose a mi altura. El movimiento fue deliberado, paciente. Siempre había sido así, incluso de niño. «Papá, háblame», dijo. Su voz era firme, pero escuché el temblor debajo. «¿Qué haces aquí?» «Robert, esto no es». Las palabras se desmoronaron antes de poder unirlas. «Yo solo». Su mano se acercó despacio, como si tocara a un animal asustado. Tomó mi barbilla y movió mi rostro hacia la luz. Vi cómo su expresión cambiaba al ver el moretón. La mandíbula se le endureció. «¿Quién te hizo esto?» Retrocedí, pero ya lo había visto todo. Estaba escrito en mi cara, en mi chaqueta manchada, en el vaso que apretaba como si fuera algo precioso. Lo era, 463 centavos. Alguien había dejado una moneda mientras hablábamos. Robert me quitó el vaso con suavidad, aunque con firmeza suficiente para que no pudiera resistirme. Lo colocó a un lado, en el suelo. Un gesto simbólico. Esto se acaba hoy. Excepto que nada terminaba tan fácil, y Derek se había encargado de que yo lo entendiera. «Derek», dije. Ya no tenía sentido mentir. «Derek se queda con todo. La pensión, los ahorros, el acceso a mis cuentas. Dice que es la renta. Que les debo por cuidar la casa». El rostro de Robert no cambió, pero los nudillos se le pusieron blancos. $10,000 al mes de renta. En tu propia casa. Dicho así, sonaba absurdo. Pero Derek tenía la habilidad de hacer que lo ilógico pareciera sensato, y Patricia lo respaldaba. Cuando estás solo en una casa con dos personas diciéndote que estás equivocado, terminas creyéndolo. «Vamos», dijo Robert, ofreciéndome la mano. «Mi coche está a la vuelta. Tenemos que hablar en otro lugar». Si Derek se entera de que se lo dije a alguien... El miedo brotó automático, amargo en la garganta. «No va a hacerte nada. No más». Me tendió la mano, esperando. La tomé. Me ayudó a levantarme. Mis rodillas protestaron, después de tantas noches durmiendo en el suelo de lo que fue mi taller, desde que Derek convirtió mi habitación en su oficina. Caminamos despacio. Yo avanzaba como quien teme un golpe. Su coche era un Honda gris estacionado en carga y descarga. Abrió la puerta del copiloto y esperó a que me sentara. El interior olía a limpio. A normalidad. Había olvidado lo que se sentía. Robert se sentó, no encendió el motor. Me miró. Esperó. Yo le había enseñado eso años atrás, saber esperar a que la gente esté lista para hablar. Los arquitectos aprenden paciencia. Los buenos padres también, pensé. 9 meses atrás, en nuestra última videollamada, yo estaba sano. Íntegro. Le había mostrado bocetos nuevos de un centro comunitario en el que consultaba. Le hablé de mi pensión, de vender la casa, de viajar a Europa. Le mencioné que Patricia estaba pasando por algo en su matrimonio. Él ofreció ayudar económicamente. «Tengo más que suficiente», le dije, orgulloso. Había ahorrado toda mi vida para la jubilación. Ese orgullo ahora me parecía grotesco. «Los moretones», dijo Robert en voz baja. «Cuéntamelo todo». Así que lo hice. Por primera vez en meses,
respiré sin calcular el costo. Las palabras salieron como una presa rompiéndose, no porque quisiera, sino porque ya no podía contenerlas. El poder notarial firmado hacía 3 meses. Derek calmado, razonable. Patricia sentada a mi lado en la mesa de la cocina, la mano sobre mi brazo. Papá, somos familia. Nunca te haríamos daño. El abogado lo había traído Derek. Pagado con mi dinero, aunque yo no lo sabía entonces. Deslizó los papeles hacia mí. Mi mano tembló al firmar. Si no firmas, haré que te declaren incompetente, me dijo. Patricia lo respaldó, diciendo que yo estaba olvidadizo, que necesitaba supervisión. Eso es abuso a personas mayores, dijo Robert, con voz plana. Explotación financiera. En Oregón es un delito grave. La palabra delito quedó flotando. Nunca lo había visto así. Derek lo hacía sonar como asuntos familiares, cosas privadas. Robert encendió el motor. Condujo enfocado, mirándome a ratos. En un semáforo en rojo, me apretó el hombro. El primer gesto de afecto que recibía en meses. Tuve que apartar la mirada. Patricia, dije. Ella solo intenta evitar problemas. Él la controla también. Es adulta, papá, respondió Robert, firme. Está eligiéndolo a él sobre ti. Tienes que verlo. Pasamos por calles que conocía desde hacía 40 años. Edificios que diseñé. Mi antigua oficina. Me jubilé a los 62 creyendo que había ganado el derecho a descansar. ¿Y los moretones? Preguntó Robert. Hace 2 días, yo le había pedido a Derek $50. Solo 50. Para comprar mi propia comida. Sentirme humano. Él se rió. ¿50 para qué? Aquí compramos todo nosotros. Solo quiero algo de mi propio dinero, le dije. Derek cambió la cara. Se levantó de golpe. Patricia salió del cuarto, subió las escaleras huyendo. Él me tomó del hombro, apretó, me empujó contra la pared. Tú no tienes dinero. Tienes lo que yo te doy. Y si sigues preguntando, te mando a una institución del Estado, comiendo papilla y usando pañales. ¿Eso quieres? No dije nada. Caí al suelo. Me golpeé el rostro con el marco de la puerta. Él pasó por encima de mí para ir por otra cerveza. Robert apretó más el volante al terminar de escuchar. Ya estábamos en Laurelhurst. Entramos a mi calle, con los robles formando un túnel. Hermoso vecindario. Compré esa casa hacía 30 años. Crié allí a mis 2 hijos. La casa apareció frente a nosotros. Estilo Craftsman, azul grisáceo, molduras blancas. La había restaurado yo mismo. A través de la ventana se veía el resplandor del televisor. ¿Derek está ahí? Preguntó Robert. Asentí. El miedo me recorrió entero. Bien, dijo con una calma que tenía filo. Quiero conocerlo. Abrió la puerta. Le agarré el brazo. Robert, es peligroso. Es más fuerte que... Mi hijo me miró. Por primera vez vi algo en su mirada que me hizo pensar que Derek era quien debía tener miedo. Esto se termina hoy, papá. De una forma u otra. Mis manos temblaron al abrir mi propia puerta. La palma de Robert en mi hombro me sostuvo. No estaba solo. La casa olía distinta. A otra vida. A alguien que usaba colonia cara y dejaba envases de comida por todas partes. El televisor dominaba la sala, enorme, mínimo de 70 pulgadas, montado justo donde antes colgaban mis impresiones arquitectónicas. Derek estaba tirado en el sillón reclinable de cuero, otra compra nueva, con una cerveza equilibrada en el apoyabrazos. No levantó la vista de inmediato. El volumen estaba altísimo. Entonces no sintió. Enderezó el cuerpo. El control remoto quedó a un lado, despacio. Harold, ya volviste, dijo. Sus ojos pasaron a Robert. ¿Y tu amigo quién es? 7 meses atrás,
Derek había sido otro. Me llamaba señor. Preguntaba antes de usar algo. Me ayudaba con cosas del jardín. Déjeme hacerlo por usted, Harold. Educado. Agradecido. Luego los límites se fueron difuminando. La cortesía se volvió costumbre. La costumbre, exigencia. Y finalmente, órdenes. Hoy vienen mis amigos. Quédate en tu cuarto. No supe en qué momento perdí el control. Soy Robert, dijo mi hijo con una voz tan tranquila que hacía nerviosa a la gente ruidosa. El hijo de Harold. De Seattle. El rostro de Derek hizo un gesto raro, sorpresa, luego fingida casualidad. Más alto que Robert, pero blando. Cuerpo de oficina, no de alguien que entrena. No sabíamos que venías. Robert avanzó por la sala, observando la televisión, el sistema de sonido, los muebles nuevos. Su expresión no cambió, pero yo sabía que estaba calculando cada precio mentalmente. Los moretones en su rostro, dijo Robert. ¿Cómo ocurrieron? Derek titubeó. Es mayor. Se cae a veces. Nosotros lo cuidamos. Tiene suerte de que... Lo encontré pidiendo limosna en una esquina, interrumpió Robert, con tono sereno. Con una pensión de $10,000 al mes. Explícalo. El volumen del televisor parecía un insulto. Derek lo silenció. El silencio fue peor. Esto no es asunto tuyo, dijo Derek, subiendo la voz. Tú no vives aquí. Nosotros sí. Nosotros pagamos las cuentas. Nosotros cuidamos esta casa. Sus cuentas, respondió Robert avanzando. Su dinero. Y vas a explicar cada dólar. La Navidad pasada yo había recibido a 20 personas en esta casa. Robert había venido desde Seattle. Yo estaba pleno, fuerte, vivo. Ahora me sentía reducido, comprimido por meses de miedo. Él me firmó todo legalmente, dijo Derek. Documentos legales. Robert se quitó la chaqueta. Despacio, doblándola con precisión. Sus brazos, su postura. Derek se vio más pequeño de repente. Documentos firmados bajo presión no son legales, dijo Robert. ¿Lo sabías? Y golpear a una persona mayor en Oregón, eso es abuso. Un delito grave, Derek. 2 semanas antes, Derek me había mostrado el recibo del televisor. $2,800. No te molesta, ¿verdad, Harold? Tú ni lo usas. Yo protesté. Era casi 3 meses de la asignación que decía que no necesitaba. Él cambió el rostro. ¿De verdad crees que vas a ver televisión? Apenas sabes usar el control remoto. Patricia le tocó el brazo y le susurró algo. Él sonrió, frío. Recuerda que tienes suerte de que estemos aquí, Harold. Ahora, Derek miraba a Robert y a la puerta. No tienen pruebas, yo no tengo que escuchar esto. Tomó las llaves del auto del mostrador. Robert dio un paso hacia adelante. No rápido, pero decidido. Derek retrocedió, tropezó con la alfombra nueva que había comprado con mi dinero. Recuperó el equilibrio. Y luego, corrió. No caminó. No salió indignado. Corrió descalzo, con las llaves tintineando en la mano, como si temiera que Robert lo persiguiera. La puerta del coche de Derek se cerró de golpe. El motor rugió y los neumáticos chillaron mientras se alejaba del borde de la acera. Robert y yo nos quedamos en la sala. La televisión en silencio proyectaba colores parpadeantes sobre las paredes. Afuera, el sonido del coche de Derek se desvanecía por la calle. No podía terminar la frase que tenía en la cabeza. Se había ido corriendo. Robert se volvió hacia mí. Algo en mi voz debió llamar su atención, porque me estudió el rostro y me di cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad, con los labios curvándose involuntariamente por primera vez en meses. Sí, papá. Se fue corriendo. Durante 8 meses había observado cómo Derek se adueñaba de mi espacio, controlaba mis movimientos, mi dinero, mi comida, mi existencia. Verlo huir en 5 segundos,
El hombre que me había empujado contra los marcos de las puertas y se reía mientras lo hacía, simplemente correr al enfrentarse a alguien de su mismo tamaño, me devolvió algo de alivio. La sonrisa se desvaneció cuando la realidad regresó. Derek se reagruparía. Patricia volvería a casa. Coordinarían, planearían, quizá regresarían con mentiras, con la policía o algo peor. La expresión de Robert confirmó mis pensamientos. Volverá, o lo hará Patricia. Tenemos que irnos antes de eso. La pregunta se me atoró en la garganta. ¿A dónde iríamos? Robert ya estaba sacando su teléfono. Hotel esta noche. Mañana empezamos a arreglar esto, dijo, levantando la vista y encontrando mis ojos. Legalmente, de forma permanente. A las 6, Patricia llegó. Escuché su coche en la entrada, ese característico traqueteo del sistema de escape que nunca arreglaba. Mi hija, quien solía llamarme todos los domingos por la mañana para hablar de su semana, ahora caminaba hacia la puerta y yo lo hacía con temor. Se quedó congelada en la entrada, me miró a mí, luego a Robert y de nuevo a mí. Su bolso se deslizó del hombro. ¿Por qué están aquí? Pregunta directa, pero sus ojos estaban en mí, no en Robert. Papá, ¿qué les has estado diciendo a la gente? La verdad flotó en el aire por un instante. Luego hablé con voz baja, pero clara. ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Te refieres a tu versión? Su voz tenía ese filo que ya había aprendido a reconocer, el que precedía la ira de Derek. Estaba pidiendo dinero en una esquina. Patricia, la voz de Robert cortó como un cable caliente, con moretones en la cara, mientras tú y Derek gastaban su pensión. ¿Qué parte de eso es confusa? Parpadeó, ajustó la correa del bolso, ganando tiempo. Su rostro pasó por varias reacciones, hasta asentarse en una defensiva de justicia propia. Nos encargamos de él. ¿Sabes lo que es vivir aquí, manejar todo? Debería pagarnos, añadió Robert, dando un paso ligeramente hacia ella. Casual, pero deliberado. ¿Y tuviste los moretones? ¿Quieres explicar eso? La voz de Patricia descendió. Derek dijo que se calló. Yo no estaba allí. Pero tú estabas lo suficiente para tomar su dinero. Eso te hace cómplice. Lo sabes, ¿verdad? Hace 3 meses, Derek había traído a un abogado. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Derek frente a mí, Patricia detrás de mi silla con la mano sobre mi hombro. Aquella mano parecía de apoyo entonces, como solidaridad familiar. Ahora lo recordaba y entendía que era presión. Me mantenía en mi lugar mientras Derek y su abogado hablaban. Necesitas firmar esto para cuando seas mayor y necesites ayuda, había dicho Derek. Los documentos estaban llenos de un lenguaje denso sobre incapacitación y deber fiduciario. La notaria era joven, quizá de 30 años, no miraba a los ojos. Derek la pagó en efectivo, $200 en billetes de 20, contados sobre mi mesa. Selló los documentos y se fue rápido. Luego, Derek recogió todos los papeles, sonrió y dijo: «Esto es mejor para todos, Harold. Ya verás». «Nos vamos», dijo Robert ahora, devolviéndome al presente. «Papá se queda conmigo esta noche. Necesitaremos tu identificación, estados de cuenta, cualquier cosa importante». No pueden llevárselo así. La voz de Patricia se elevó. «Esta es su casa. Somos su familia». Entonces, ¿por qué estaba pidiendo dinero en la calle? Pregunté en silencio. Me dirigí a mi dormitorio, con Robert manteniéndose entre Patricia y yo. En mi armario, detrás de viejos suéteres, había escondido una carpeta manila con estados de cuenta anteriores a que Derek tomara control. Parte de mí sabía que algún día podría necesitar evidencia. Mis manos temblaban al sacarla. Patricia apareció en la puerta. «Papá, por favor, no hagas esto». Sus ojos estaban húmedos. «Estamos tratando de ayudarte. Estás cometiendo un error». Pero mi verdadero error lo había cometido hace 8 meses al darles la bienvenida. La única pregunta ahora era si lo corregiría. 20 minutos después, el coche de alquiler de Robert se alejaba de mi casa. Patricia permaneció en el porche, teléfono en mano, llamando probablemente a Derek.
Observé cómo su figura se hacía más pequeña en el espejo lateral mientras girábamos la esquina. El Marriott en el centro costaba $189 la noche. Robert pagó sin dudar, rechazando la oferta del recepcionista de 2 habitaciones. Conectando está bien. Es mi padre, dijo, como si temiera que me perdiera si no estábamos en la misma habitación. La habitación tenía cerrojo. Lo cerré yo mismo, probándolo 2 veces. Derek no tenía llave. Robert colocó su portátil en el pequeño escritorio y encendió la lámpara. Necesito documentar todo. Empezando por los moretones. ¿Está bien? Asentí. Quitarme la camisa me hizo sentir vulnerable, mostrando moretones amarillentos en las costillas y morados en los hombros. Hace 2 meses y medio había llegado el primer depósito de pensión, $10,000. Culminación de 35 años de ahorro y planificación. Estaba emocionado, pensando en equipo para el taller, tal vez un viaje a Seattle. Derek había estado esperando cuando revisé mi saldo. Me encargaré de transferirlo a la cuenta del hogar, dijo. Es más fácil así. Me gustaría quedarme con algo para mí. Su mano cerró mi muñeca. Firme. Aún no violenta, pero prometiendo daño. Tenemos un acuerdo. Firmaste papeles para emergencias. No todos los días son emergencias. No estás pagando comida, servicios, espacio, nuestro tiempo. Eso vale 10,000 fácil. Patricia entró y miró al suelo. Derek tiene razón, papá. Lo justo es justo. Derek había tomado mi cartera, quitado la tarjeta del cajero automático y dejado $20 sobre la encimera como propina. La cámara de Robert hizo clic, documentando ángulos, edades de los moretones, evidencia. La palabra hizo que fuera real, algo que realmente había pasado y no solo sufrido en silencio. El poder notarial, dijo Robert, sentado frente a su portátil. Cuéntame exactamente lo que pasó cuando lo firmaste. Así le conté la escena de la mesa de la cocina, la voz razonable de Derek, la mano de Patricia, la rapidez profesional del abogado, la notaria que tomó efectivo y se fue. Cómo el lenguaje me confundió y me hizo sentir estúpido. La voz de Derek después de firmar, fría, satisfecha. Bien. Ahora nos aseguramos de que todo se maneje correctamente. ¿Alguien más fue testigo de la firma? El abogado y la notaria, dijo Robert. Pago en efectivo a la notaria, irregular. Las amenazas sobre hogares de ancianos, declararme incompetente, ocurrieron mayormente cuando Patricia no estaba. Una vez le pregunté si Derek realmente lo haría, y ella respondió. Tal vez es lo mejor, papá. No puedes manejarte solo. Hace 6 semanas, Robert había llamado un domingo por la mañana. Yo respondí, pero Derek estaba en la habitación contigua. Escuché sus movimientos. ¿Es un mal momento, papá? Preguntó Robert. No, solo ocupado. Traté de sonar normal, sin miedo. Ahora Robert me miraba a la cara en la luz de la lámpara del hotel, recordando esa llamada, entendiendo lo que se había perdido. Tomaré licencia familiar, dijo. 2 semanas, tal vez 3. Vamos a arreglar esto correctamente. Las horas se difuminaron. Mi historia salió en fragmentos. La cronología del control, la violencia creciente, la complicidad de Patricia, el robo sistemático. Robert documentaba todo, organizando fechas, creando estructura del caos. Alrededor de las 2 de la mañana, agotado, me recosté sobre la cama, totalmente vestido, temeroso de sentirme demasiado cómodo, temeroso de que Derek me obligara a regresar. Escuché a Robert seguir escribiendo, suaves clics de teclado, luego silencio. Abrí un ojo y lo vi leyendo algo en la pantalla, abogado de abuso a ancianos. Capté un vistazo del titular. Lawrence Chapman se especializa en explotación financiera. ¿De verdad crees que podemos arreglar esto? Pregunté antes de cerrar los ojos. Vamos a hacer más que arreglarlo, papá. Su voz era segura en la oscuridad. Nos aseguraremos de que paguen cada dólar, cada moretón, cada amenaza. No es venganza, es justicia. Dormí, por fin, en una habitación con cerradura que Derek no podía abrir, creyendo en él. La luz de la mañana atravesó las cortinas del hotel. Robert ya estaba vestido, con café del lobby y revisando su teléfono.
La oficina de Chapman abre a las 8:30. Debemos salir antes, dijo. El despacho de Lawrence Chapman ocupaba el piso 14 de un edificio en el centro, con vistas al río Willamette. Mi abogado de abuso a ancianos, aquellas palabras sonaban extrañas. Era 52 años, canas en las sienes, apretón de manos firme pero no agresivo. Las paredes mostraban certificados y reconocimientos de grupos de defensa de ancianos en Oregón. Muéstrenme todo, dijo. Robert abrió el portátil y la carpeta Manila, estados de cuenta destacados, fotografías de moretones desde múltiples ángulos, numeradas y fechadas, la cronología creada por él. Cada incidente documentado con detalle. El poder notarial mismo. Chapman revisó los documentos 20 minutos, tomando notas ocasionales. Luego levantó la mirada, con expresión que pasó de cortesía profesional a concentración y enojo. Este documento tiene todas las señales de coerción, dijo. El lenguaje es legítimo, pero otorga poder integral e irrevocable. Ningún anciano lo firmaría voluntariamente sin asesoría independiente. Tenía un abogado, dije. Creí que era normal. Su abogado, no el suyo. Primera señal de alerta. Segunda, el pago en efectivo a la notaria, su hijo lo documentó. Inteligente. Tercera, el momento, justo después de que se mudaron. Esto es influencia indebida, texto de libro. Las palabras de Chapman reescribieron mis últimos 3 meses. Lo que yo llamaba debilidad, él llamaba coerción. Lo que yo llamaba culpa, él llamaba crimen. En Oregón, la explotación financiera de alguien mayor de 65 años es un delito de clase C. Hasta 5 años de prisión y multas de hasta $125.000. Tu yerno no solo enfrenta responsabilidad civil, también criminal. Chapman hablaba con calma. Y tu hija, si fue cómplice, enfrenta responsabilidad civil por daños. Al mediodía, firmé la revocación del poder notarial con mano firme. Robert notó mi pequeña sonrisa. Mi firma parecía diferente, más firme, reclamando lo que era mío. Chapman hizo llamadas mientras estábamos en su oficina, a la policía de Portland, a la unidad de abuso a ancianos, notificando al banco sobre el poder notarial fraudulento y al secretario del tribunal para agilizar una orden de restricción de emergencia. Robert pagó el anticipo, $3.500, con su tarjeta antes de que pudiera protestar. Esto es una inversión en justicia, papá, no caridad. Esa tarde, el detective Raymond Clark llegó a mi casa en Laurelhurst. Robert y yo no estábamos. Chapman aconsejó mantenernos alejados, dejar que la ley actuara, pero nos llamaba con actualizaciones. Derek y Patricia estaban en casa cuando Clark tocó. Derek había regresado tras su cobarde huida, creyendo haber recuperado el control. La placa del detective cambió ese cálculo inmediatamente. Señor Foster, estoy investigando alegaciones de abuso financiero a ancianos. Chapman informó que Derek intentó sus tácticas habituales, voz razonable, alegando malentendido, diciendo que yo firmé voluntariamente. Clark no se impresionó. Había visto las fotos de mis moretones y los estados de cuenta que mostraban $28.400 retirados en 3 meses. Esos moretones, se cae, es mayor, inestable, dijo Clark. La voz de Derek subió. Chapman dijo, con pánico reemplazando la pretensión. Patricia lloró. Nos encargamos de él. Hacemos todo por él. Clark permaneció imperturbable. Señora, su padre fue encontrado pidiendo dinero en la calle mientras usted y su esposo gastaban miles de sus dólares. Eso no es cuidado. El detective fotografió todo, tomó el poder notarial, recopiló estados de cuenta, los interrogó por separado. La historia de Patricia no coincidía con la de Derek. Chapman lo anotó con satisfacción. Ustedes tienen derecho a guardar silencio. Les sugiero ejercerlo hasta hablar con un abogado. De regreso en la habitación del hotel, sentí algo desconocido. No era paz, pero era su posibilidad. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Robert asintió cuando lo miré. La voz de Patricia temblaba. Papá, la policía estuvo aquí. Se llevaron todo, estados de cuenta, documentos, fotos de tus moretones. Una pausa, respiración contenida.
Derek dice que necesitamos $15,000 para un abogado. Papá, no tenemos eso. No tenemos nada. Mi mano se cerró sobre el teléfono. La pregunta salió más suave que su pánico. ¿Tuviste todo mi dinero? Todo. ¿Dónde está, Patricia? Su voz se quebró. No lo sé. Derek manejó todo. Papá, ¿qué nos va a pasar? Robert me observaba cuidadosamente, dejándome tomar la decisión. Lo que va a pasar es que enfrentarán las consecuencias de sus elecciones, igual que yo tuve que enfrentar las mías al confiar en ustedes. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo apagué. La mano de Robert descansó sobre mi hombro. Afuera, las luces de Portland se extendían bajo nosotros. Por primera vez, no sentí que estuviera cayendo. Robert contrató a Vincent Price el jueves por la mañana, mi consultor financiero. Otro término extraño. Tenía 48 años, trabajaba desde una pequeña oficina cerca de Pioneer Square, cobraba $275 por hora, valía cada dólar, según Robert. Price tomó mis 3 meses de estados de cuenta y los transformó en un relato de robo sistemático. Trabajó rápido, resaltando en 4 colores, creando una hoja de cálculo que convertía el robo de Derek en gráficos de barras. Señor Mitchell, en 30 años de contabilidad forense he visto abuso financiero a ancianos muchas veces. Este caso es particularmente atroz. Price giró la pantalla hacia nosotros. Cada columna de color representaba dinero que debía ser mío. $5,000 en restaurantes en 3 meses mientras yo racionaba sopa enlatada, $8,500 de enganche de un vehículo, tu hija en un auto de $34,000 con mi dinero, $2,800 en televisión, $12,000 en pagos directos a acreedores desconocidos, $5,100 en entretenimiento. Concluyó con una sentencia devastadora. Esto no es gestión financiera. Esto es saqueo. El viernes por la mañana, el congelamiento del banco entró en efecto. Chapman lo agilizó, pero los procesos institucionales tenían su ritmo. Derek lo descubrió a las 8:47 cuando su tarjeta fue rechazada. Su mundo financiero colapsó en tiempo real. Esa noche llegaron los cobradores de deudas a mi casa. Chapman llamó con actualización apenas conteniendo satisfacción. 2 hombres, agencia profesional, buscando a Derek Foster por un préstamo personal vencido de $3,200. Patricia abrió la puerta. Derek intentó ignorarlos, pero los cobradores no cedieron. Señor Foster, tiene 3 pagos atrasados. El saldo es de $3,200, con 47 días de retraso. Necesitamos el pago en 48 horas o esto pasará a colección legal, juicio, embargo de salario, posibles demandas. La voz de Patricia era pequeña. Derek, ¿de qué está hablando? Los cobradores dejaron papeles, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales con intereses depredadores, deudas de juego. Derek nunca mencionó nada. Total $85,000. Patricia había confrontado a Derek después de que se fueron. El investigador de Chapman había sido minucioso. De algún modo, había obtenido un esquema de sus discusiones, probablemente de un vecino que había escuchado los gritos. $85,000 en deudas. Estaban usando el dinero de mi padre para pagar sus cuentas. La respuesta de Derek había sido predecible. Necesitábamos ese dinero. ¿Cómo más iba a manejar nuestra situación? ¿Nuestra situación? Esto es tu deuda. Me mentiste. Crees que eres inocente. Aceptaste todo. Le dijiste que firmara. También gastaste su dinero. Su alianza se estaba fracturando. Perfecto. La voz de Chapman al teléfono era estratégica, clínica. La presión financiera estaba funcionando exactamente como se pretendía. Cuando alguien pierde acceso a fondos robados mientras enfrenta a sus propios acreedores, comete errores. Derek ahora estaba atrapado. Su única opción era negociar. Pero no íbamos a negociar. Íbamos a enjuiciar. Patricia me llamó 6 veces hoy. Dije que no contestaría. Bien. Que enfrenten las consecuencias. Cuando las personas se enfrentan a una verdadera responsabilidad, o se rompen o se adaptan. Veremos qué es Patricia. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Patricia había encontrado la manera de evadir el bloqueo.
Los cobradores habían vuelto. Dererick debía $85.000 a diferentes personas. Me ha estado mintiendo durante años. No lo sabía, papá. Juro que no sabía todo. Él dijo que tú habías aceptado ayudarnos. Le creí. Ahora veo lo que me hizo. Lo que dejé que me hiciera. Tengo miedo. Leí el mensaje en voz alta a Robert. Su respuesta fue inmediata. Tiene miedo porque enfrenta las consecuencias, no porque lamenta haberte lastimado. Hay una diferencia. Tal vez, pero es mi hija. También es adulta, que eligió mirar para otro lado mientras tenías moretones en el rostro. No lo olvides. Borré el mensaje. El teléfono volvió a vibrar casi de inmediato. Más mensajes de Patricia. Cada uno más desesperado que el anterior. Cada uno cuidadosamente evitando asumir responsabilidad. Dererick me mintió, no yo. No sabía todo. No sabía todo, pero sí sabía lo suficiente y miré hacia otro lado. La había criado mejor que así. O eso creía. Volví el teléfono hacia abajo. Mañana Chapman tenía una reunión con el detective Clark. El caso criminal se estaba consolidando. El informe de Vincent Price se presentaría como evidencia. El consultor financiero había encontrado algo más. El auto que Dererick compró estaba financiado a mi nombre, firma falsificada usando el poder notarial. Más fraude, más cargos. Por esta noche me permití sentir algo que no había experimentado en meses. Una sensación que tardé un momento en identificar. Ganar. Chapman llamó el sábado por la mañana. Necesito que hables con tu vecina, Dorothy Sanders. Contactó a mi oficina ayer. Dorothy vivió al lado durante 15 años. Conocía a Harold Mitchell cuando me mudé, antes del divorcio, cuando la vida era diferente. Ha visto toda tu historia. Está nerviosa por involucrarse, pero tiene información. ¿Puedes acompañarme a entrevistarla? Robert se ofreció a llevarnos, pero Chapman sugirió ir solos. Demasiadas personas podrían intimidarla. La sala de estar de Dorothy olía a lavanda y libros antiguos. Servía té que ninguno de los dos quería, con manos temblorosas. Debería haber llamado a la policía antes. Lo siento, Harold, dijo con voz débil y disculpándose. Cuéntame lo que viste, dijo Chapman suavemente. He vivido aquí 15 años. Harold siempre fue amable, me ayudaba con los canalones, me traía verduras de su jardín. Cuando esos dos se mudaron, todo cambió. Miró mis ojos, húmedos. Escuché gritos, puertas golpeando. El mes pasado vi a Dererick empujarte. De verdad, empujarte. Caíste contra la barandilla. Recordé ese día, la humillación. Dorothy había observado desde su ventana. Casi llamé a la policía, pero Harold me vio y negó con la cabeza. Parecía aterrorizado. Luego me dijo que Dererick lo amenazó si alguien se enteraba. ¿Por qué no llamaste de todos modos?, preguntó Chapman, pluma en mano. Quise, pero Harold me suplicó que no. Dijo que Dererick lo empeoraría. Le había dicho exactamente eso. Al día siguiente, en su cocina, moretón formándose en la cadera, pidiéndole que olvidara lo que había visto. No tienes nada de qué avergonzarte, Harold. Dorothy extendió la mano y la apretó. Lo que hicieron contigo, eso sí es vergonzoso. El investigador de Chapman había obtenido imágenes de seguridad de 2 casas vecinas. Pasamos la tarde del domingo en la oficina de Chapman, revisando marcas de tiempo, creando una línea de tiempo documentada. La experiencia de Robert con software fue útil, convirtiendo formatos, organizando archivos. Me vi en la pantalla, con la postura encorvada que no había notado, la manera de mirar por encima del hombro antes de sacar la basura, la eficiencia temerosa de alguien que había aprendido a no llamar la atención. Un clip mostró a Dererick agarrando mi brazo, tirándome adentro cuando fui lento sacando los botes de basura. La fuerza era visible incluso desde la calle. Esto es evidencia sólida, dijo Chapman. Corrobora tu testimonio, la declaración de Dorothy, la documentación médica. El lunes por la mañana, el detective Clark llamó a Chapman. Escuché por altavoz, tenemos todo lo que necesitamos.
Forense financiero mostrando robo sistemático. Evidencia médica de agresión. Testigos presenciales. Vídeo que corrobora. La fiscal revisó el expediente. Presentará cargos por abuso a ancianos, delito clase C. Señor Michey, esto irá a juicio. Su yerno enfrenta tiempo serio. ¿Prisión? La palabra sonaba extraña. En efecto, prisión. 5 años máximo por un delito clase C. Probablemente 2 o 3 con acuerdo de culpabilidad. Pero sí, encarcelamiento real. Dererick recibió la citación criminal por correo certificado el lunes por la tarde. Simultáneamente, Patricia recibió la demanda civil, $45.000 en daños, cada dólar detallado. Chapman había calculado perfectamente, máximo impacto psicológico. La respuesta de Dererick fue predecible. Llamó a 5 abogados defensores, todos cotizando entre $15.000 y $25.000 de honorarios. Uno le dijo directamente: con la evidencia que tienen, estás en territorio de acuerdo de culpabilidad, pero no puedo ayudarte sin pago anticipado. El movimiento final desesperado de Dererick llegó el martes, una petición formal alegando que yo tenía demencia, que Robert me estaba manipulando, que era incompetente para revocar el poder notarial o presentar cargos. Está argumentando que necesitas un tutor judicial, que no eres capaz de tomar estas decisiones, explicó Chapman. El miedo fue inmediato. ¿Y si encontraban algo? ¿Y si Dererick tenía razón y estaba perdiendo capacidad? Estás tan lúcido como siempre, papá, dijo Robert. Recuerdas fechas, detalles, todo. Esta evaluación probará que Dererick miente. La doctora Ellen Winters, psiquiatra geriátrica recomendada por Chapman, pasó 3 horas conmigo el miércoles por la mañana. Pruebas de memoria, ejercicios de razonamiento, preguntas sobre mi toma de decisiones. Su informe llegó esa tarde. El señor Michey demuestra plena capacidad cognitiva, memoria intacta, razonamiento claro, capacidad de toma de decisiones sin alteraciones, sin evidencia de demencia, confusión o disminución de facultades. Totalmente competente para manejar sus asuntos y decisiones legales. Chapman llamó el miércoles por la noche. El desafío de competencia de Dererick fue denegado. La juez revisó la evaluación psiquiátrica y las entrevistas de Clark. La petición fue rechazada en menos de 4 horas. La orden escrita decía que la afirmación de Dererick era claramente interesada y no tenía respaldo médico. Se terminó, Harold. No les queda defensa. ¿Qué sigue? Ahora se vuelven contra ella. Patricia se dará cuenta de que debe salvarse. Tendrá que elegir, hundirse con Dererick o cooperar con la fiscalía. Chapman hizo una pausa. Supongo que elegirá la autopreservación. Pensé en mi hija, la mujer que vio mis moretones y no dijo nada, que gastó mi dinero mientras yo racionaba sopa. Si quiere cooperar, ¿qué significará? Chapman explicó las opciones: testimonio contra Dererick, divorcio, plan de pago, reducción de responsabilidad civil. Piensa lo que quieres, Harold. Ahora tienes el poder. Después de colgar, miré a Robert. Patricia me llamará, ¿verdad? Probablemente. La pregunta es, ¿contestarás? El jueves por la mañana, Patricia escribió a Robert: por favor, necesito hablar con papá. Sé que no lo merezco, pero necesito que me escuche al menos una vez. Robert me mostró la pantalla. Nos sentamos en la habitación del hotel, el desayuno enfriándose sobre el escritorio. Tu decisión, papá. Había bloqueado su número días atrás. No podía manejar los mensajes desesperados, las justificaciones, las disculpas sin responsabilidad. Pero tal vez ese era el punto. Necesitaba escuchar cómo sonaba la responsabilidad. Café Stumptown. 2 de la tarde. ¿Te quedas conmigo? Siempre. Escribí notas en el papel del hotel. Puntos clave, límites. Robert añadió una línea: no dejes que haga esto sobre sus sentimientos. Que sea sobre sus elecciones y acciones. Patricia llegó a las 2:03. Lucía exhausta, cabello sin lavar recogido, ropa de ayer, maquillaje corrido por el llanto. Avanzó con los brazos abiertos. Retrocedí, señalé la silla frente a Robert y mí. Siéntate, Patricia. Necesitamos hablar, no abrazarnos. Se sentó,
manos retorciéndose en el regazo, ese gesto nervioso que tenía desde los 6 años. Excepto que ya no tenía 6, tenía 36, y había visto a su esposo brutalizar a su padre. Dererick dijo que aceptaste ayudarnos. ¿Viste los moretones en mi rostro? Mantuve la voz firme. Tuviste que yo vestía la misma ropa gastada mientras tú manejabas un auto nuevo. ¿Qué pensaste que estaba pasando? Estaba llorando ahora. Quise creerle a Dererick, porque la alternativa era que tu esposo me golpeaba y robaba, y tú tendrías que elegir entre él y yo. Lo elegiste durante meses. Esa es la verdad que debes enfrentar. Quiero ayudar ahora. Testificaré contra Dererick. Contaré todo al detective Clark. Robert, frío, ¿quieres ayudar ahora? ¿Dónde estabas hace 3 meses cuando obligó a papá a firmar ese poder notarial? No estás ayudando a papá. Estás intentando reducir tu propia responsabilidad legal. Eso no es justo. No entendía. Entendías lo suficiente. Solo no te importó. Hay diferencia. Déjame hablar, corté a Robert. Patricia me miró, no a Robert, estuve equivocada. Lo sé ahora. No puedo deshacerlo, pero puedo evitar que continúe. Puedo testificar. Divorciarme. Pagar lo que debo. Déjame intentarlo. Saqué mi lista escrita. Primero, das a Clark una declaración completa. Todo lo que Dererick hizo y viste. Sin minimizar. Segundo, te divorcias esta semana. Tercero, acuerdas un plan de pago con Chapman por tu parte de lo robado. Cuarto, aceptas que puede que nunca confíe plenamente en ti otra vez y ganas nuestra relación con años de comportamiento diferente. No palabras, comportamiento. Lo haré. Todo. Lo prometo. Tus promesas no significan nada ahora. Tus acciones sí. Si cumples, hablaremos de nuevo. Si no, enfrentarás la demanda civil completa y no intervendré en la acusación. ¿Entendido? Se secó la cara con la manga. Entiendo. Gracias por darme una oportunidad. No te doy nada. Te digo lo que exige la justicia. Gánatelo. Ahora vete. Hoy hemos terminado. Se fue. Robert y yo nos quedamos en silencio, viendo su auto alejarse por la ventana de la cafetería. El viernes por la tarde, Patricia dio su testimonio. Chapman estuvo presente, asegurando que fuera grabado, legalmente válido. 3 horas de declaración detallada, patrón de comportamiento de Dererick, transacciones financieras que presenció, miedo visible de Harold. Dererick me dijo que tenía poder notarial y que papá aceptó que manejara las finanzas. Vi grandes retiros. Pregunté si debíamos gastar tanto. Me dijo, tu padre quiere que disfrutemos la vida. Le creí porque era más fácil. Detectives, ¿presenció alguna agresión física? Vi a Dererick agarrar a papá con fuerza suficiente para dejar marcas. Vi a papá encogerse cuando Dererick elevó la voz. Una vez llegué y papá tenía un moretón en la cara. Dererick dijo que se cayó. Pregunté si estaba bien. Papá dijo que sí. Sabía que algo estaba mal, lo sabía, pero no hice nada. Ese mismo día presentó la demanda de divorcio, por diferencias irreconciliables debido a la conducta criminal de Dererick, solicitando recuperar su apellido de soltera. Dererick recibió los papeles el viernes por la tarde. Chapman informó que explotó, gritando, tirando muebles, llamando a Patricia. Contestó, puso en altavoz, amiga presente, ¿me dejas ahora? Cuando enfrento cargos criminales, cuando no tengo nada. La voz de Patricia era firme, fría, la de alguien que finalmente ve claro. Dijiste que construiríamos una vida juntos. Mentiste sobre todo. Tus deudas, $85,000 que no conocía. Usaste el dinero de mi padre para pagar tus deudas de juego, golpearlo, amenazarlo. Me hiciste cómplice de abuso a ancianos. Podría ir a prisión por tu culpa. También gastaste ese dinero. No voy a hundirme contigo. Hoy di mi testimonio al detective Clark. Hace 1 hora presenté la demanda de divorcio. Se terminó. Te arrepentirás. Les diré que lo sabías todo. Me aseguraré de que... ¿Qué? Me acusarán. Ya lo están.
Pero con mi testimonio conseguiré un acuerdo. Tú vas a prisión. Adiós, Dererick. Colgó, envió la grabación a Chapman. Más evidencia de comportamiento amenazante. El sábado por la noche, Chapman llamó al hotel. Patricia presentó el divorcio ayer y dio su testimonio completo. Clark dice que es justo lo que necesitaban. La fiscalía avanza con cargos formales contra Dererick. Con su cooperación, Patricia tendrá responsabilidad civil reducida y sin acusación criminal. Deberá pagarte $8.500 en vez de $45.000, plan de pago en 2 años. ¿Te parece bien? Miré a Robert. Funciona si cumple realmente. Hay algo más. Dererick recibió aviso de desalojo. La casa es tuya y el poder notarial revocado. Tienes derecho a retirarlo. Podrías volver a tu casa, Harold, tan pronto cambien las cerraduras. ¿Volver a casa? No me había dejado pensar en eso. Este fin de semana, 23, tendremos a la policía presente para asegurarnos de que Dererick se vaya en paz. Entrarás como único dueño, como debe ser. Después de colgar, me senté en silencio. Robert preguntó, ¿cómo te sientes? Como si despertara de algo, pero no sé si era una pesadilla o solo mi vida durante un tiempo. Era tu vida, pero está terminando ahora. La siguiente parte, esa es tu decisión. Decisión. No la había tenido en tanto tiempo. Este fin de semana volvería a casa. ¿De verdad? Sí. Casa. El jueves por la mañana, Chapman llamó con la hora en la corte. 10. Vestir algo cómodo. La juez había revisado todo, sería directo. Robert nos llevó al centro. Llevaba la misma ropa con la que había estado pidiendo dinero en Morrison Street hace 2 semanas, luego cambié. Ese hombre ya no estaba. Elegí una camisa limpia, pantalones caqui, vestía como el arquitecto que fui. La sala era más pequeña de lo imaginado, paneles de madera, luces fluorescentes, bandera americana en la esquina. Chapman a mi lado en la mesa del demandante. Al frente, Dererick solo, sin abogado. Su defensor público le había aconsejado aceptar el fallo. Señor Foster explotó a un anciano vulnerable para beneficio financiero, dijo la juez, autoridad en su voz. Usó documentos legales para robar, intimidación física para controlar y manipulación sistemática para mantener el poder. Este tribunal lo encuentra responsable de $43.400 en restitución y daños. Tiene 90 días para iniciar el pago o enfrentará acción ejecutiva. Además, orden de restricción permanente. Debe mantenerse a 150 metros del señor Michey en todo momento. Dererick intentó hablar. Su señoría, yo, ya leí la evidencia, señor Foster. No hay nada que pueda decir que cambie estos hechos. Miró directamente a él. Este tribunal remite su caso a la Fiscalía Criminal. El abuso a ancianos no es un asunto civil que se resuelva con dinero. Es un crimen. El fallo de Patricia fue siguiente: $8.500, plan de pago a 60 días, sin cargos criminales por cooperación. El cerrajero llegó en menos de 1 hora. Robert y yo cambiamos juntos la cerradura de la puerta principal. Mis manos estaban ahora más firmes que hace 2 semanas. Cada giro del destornillador era una decisión. Esto es mío. Este espacio, esta seguridad, esta vida. Son buenas cerraduras, dijo el cerrajero, probando el cerrojo. Nadie entrará sin tu permiso. Nadie entrará sin mi permiso. Me gustó cómo sonó eso. Recorrimos la casa habitación por habitación. La enorme televisión que Derek había comprado seguía dominando la sala. Me quedé mirándola. Quiero donar eso, le dije a Robert. La televisión, el sillón reclinable, el sistema de sonido, todo lo que Derek compró. No quiero sus cosas en mi casa. Aunque tú pagaste por ellas, especialmente porque yo pagué por ellas. Alguien en un refugio para víctimas de violencia doméstica podría aprovecharlas. Solo quiero que se vayan. Chapman organizó la recogida para el lunes. El espacio del taller, la habitación que Derek y Patricia habían ocupado, estaba vacío ahora. Desempaqué mis herramientas de dibujo arquitectónico y colgué mis antiguos bocetos en las paredes.
Robert me ayudó a organizar. No dirigía, solo asistía. Este espacio vuelve a parecer tuyo, papá. Como cuando era niño y tenías dibujos por todas partes, olor a madera y café. Había olvidado lo que se sentía tener mi propio espacio. Toqué uno de mis antiguos dibujos, un diseño comunitario de hace 5 años, para no sentir miedo en mi propia casa, para poder hacer café sin preguntarme si Derek me criticaría por gastar dinero en buenos granos. Tendrás que reaprender lo que es normal. Raro suena maravilloso comparado con lo que tenía antes. Robert me abrazó. Lo lograste, papá. Realmente lo lograste. Recuperaste tu vida. Lo hicimos. Mi voz se quebró. No podría haber hecho esto solo. Hace 9 meses estaba en esta casa, sano y completo, mostrando a Robert bocetos arquitectónicos por videollamada, planeando mi jubilación. Luego Patricia llamó por el apartamento inundado, y los recibí con los brazos abiertos. Qué rápido cambió todo, qué lenta fue la recuperación. Esa noche, Robert se quedó en el hotel para darme espacio. Tienes que reclamar este lugar solo para ti, sin que yo esté encima. Después de que se fue, recorrí cada habitación, tocando objetos familiares, la mesa de la cocina donde dibujaba, la silla donde leía, el dormitorio donde había dormido 30 años antes de que Derek lo ocupara. Me acosté en sábanas limpias que Robert había comprado. La casa estaba en silencio. Cada sonido me tensaba. Un coche afuera. ¿Era Derek? Una tabla del piso crujía. ¿Había alguien dentro? La luz verde del timbre Ring parpadeaba constantemente desde la puerta del dormitorio. El cerrojo estaba cerrado. Estaba seguro. Sabía que estaba seguro, pero mi cuerpo aún no lo creía. Aprendería mañana. Quizá empezaría a creerlo también. El domingo por la mañana, Patricia envió un mensaje de texto a Robert. ¿Puedo ver a papá, por favor? Necesito hablar con él. Robert me mostró el mensaje. Estábamos en mi cocina tomando café que yo mismo había hecho con granos que elegí. Las cosas pequeñas importaban ahora. Tu llamada, papá. Pensé en ello. Evitarla no haría que el daño desapareciera. Aquí, a las 11. Te quedas conmigo. Siempre. Llegó exactamente a la hora indicada. Ojeras bajo los ojos, ropa sencilla, cabello recogido de forma simple. Parecía agotada, trabajando, probablemente durmiendo poco, cargando el peso de sus decisiones. La dejé entrar, pero no la abracé, señalé hacia la sala. Robert y yo nos sentamos juntos en el sofá. Ella tomó la silla frente a nosotros. Papá, no estoy pidiendo perdón, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Sé que no lo merezco, pero necesito que sepas lo que he hecho. Le di a Detective Clark mi testimonio completo. 3 horas. Todo lo que Derek hizo. Todo lo que vi y no hice nada al respecto. Derek irá a prisión. Me aseguré de eso. Testificaste para salvarte de cargos criminales. Mantuve la voz firme. Asintió, aceptando. Sí, al principio. Pero al final, papá, no pude ignorar lo que estaba viendo. Lo asustado que estabas, lo delgado que te veías, cómo te encogías cuando Derek alzaba la voz. Testifiqué porque era verdad y porque te merecías algo mejor de mí, continuó. Trabajo en 2 empleos, por la mañana en venta minorista, por la noche en un restaurante. Me mudé a Gresham, a un estudio de $950 al mes. Te estoy devolviendo $141 cada mes. Tomará 5 años. Presenté la demanda de divorcio. Recuperaré mi apellido de soltera. La voz de Robert sonó fría. Estás haciendo todo esto porque enfrentas un juicio civil. ¿Dónde estaba este cambio hace 6 meses? Miró a mí, no a Robert. Hace 6 meses fui una cobarde. Quería creer en Derek porque nuestra vida era más fácil si lo hacía. Elegí lo fácil sobre lo correcto. Elegí la comodidad sobre mi padre. Lo reconozco. No puedo deshacerlo. Pero puedo dejar de hacerlo. Había escrito notas la noche anterior, puntos que necesitaba decir. Las saqué del bolsillo. Patricia, tomaste decisiones que me hicieron daño durante meses. Esto no se arregla con una conversación.
Si quieres alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, y no prometo que podamos, esto es lo que debe pasar. 1. Sigue pagando lo que debes cada mes, a tiempo. 2. Continúa en terapia. Aborda por qué habilitaste a Derek. 3. Dame espacio. No llames. No visites a menos que te lo invite. 4. Permite que yo controle el ritmo de cualquier reconciliación. Y comprende que, incluso si haces todo perfectamente, puede que nunca vuelva a confiar plenamente en ti. No es un castigo. Es la realidad. ¿Puedes vivir con eso? Ella se secó la cara. Sí, haré todo eso. Esperaré el tiempo que sea necesario. Y si decides que no puedes perdonarme, también lo aceptaré. Lo siento mucho, papá. Lo sé. Lo siento no es suficiente, pero es un comienzo. Ahora necesitas irte. Esto me agota. Se levantó y se acercó a mí con cautela. Yo también me puse de pie, pero no acorté la distancia. Asintió, comprendiendo, y se marchó. Después de que su coche se alejara, Robert evaluó: ¿cómo te sientes? Triste, aliviado, enojado, todavía cansado, sobre todo. Me senté de nuevo pesadamente. Es mi hija. Quiero perdonarla. Pero querer y poder son cosas diferentes. Tal vez algún día, tal vez nunca. Y estoy bien con cualquiera de los resultados. Eso es saludable, papá. No le debes perdón solo por ser familia. Siempre pensaré, si hubiera hablado una sola vez, cualquier cosa, pero nunca lo hizo. Y ahora tendrá que vivir con eso. Esa es su carga, no la tuya. Robert regresó a Seattle el lunes por la mañana. Nos abrazamos en mi entrada. Llámame todos los días, dijo. Lo haré. Gracias, Robert, por todo. Lo habrías hecho por mí. Espero haberlo hecho antes. Lo hiciste cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Esa noche me senté en el porche delantero. Atardecer de agosto, el aire fresco, el aroma de alguien asando carne en la calle. Hice café con granos frescos. De buena calidad, no los baratos que antes racionaba. Cada sorbo sabía a libertad. Dorothy saludó desde su jardín. Saludé de vuelta. Gestos normales de vecindad, pero significaban algo ahora. Conexión sin miedo. Ese mismo día, mi pensión se depositó, $10,000 directamente en mi cuenta, que solo yo controlaba. Ya había reservado un boleto a Seattle para mediados de septiembre. Visitar a Robert, conocer bien a mis nietos, tal vez llevarlos al Museo de Ciencias que tanto les gusta. ¿Planes? La posibilidad de hacer planes sin miedo a que alguien me los detenga. Contacté a mi antigua firma de arquitectura, dejé un mensaje sobre trabajo de consultoría. Tal vez llamen, tal vez no, pero había preguntado. Eso importaba. Las plantas alrededor del porche prosperaban. Las había regado todos los días, nutriendo su crecimiento. Habían estado muriendo cuando Derek controlaba la casa. Ahora regresaban, como yo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Robert: te quiero, papá. Hablamos mañana. Escribí de vuelta: yo también te quiero. Gracias por encontrarme. La calle estaba tranquila. La luz verde del timbre Ring parpadeaba constante desde la ventana detrás de mí. Casa segura. Cerraduras cambiadas. Dinero mío, vida mía. Hace 2 semanas estaba en la esquina de Morrison con Fifth, con un vaso de papel y moretones en la cara, creyendo que así sería mi vida, creyendo que lo merecía, que era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado roto para cambiar algo. Luego Robert caminó por esa calle. Casi me había rendido. Ese día, sosteniendo ese vaso, decidí: esto es todo. Esto es lo que significa tener 65 años. Indefenso, controlado, asustado. Pero ver a Robert me recordó quién era, quién sigo siendo. Diseñé edificios que aún se mantienen en el centro. Crié a 2 hijos, uno de los cuales condujo desde Seattle, movilizó abogados, policías y todo el sistema legal para salvarme. Sobreviví 35 años en una profesión exigente. Ahorré suficiente para jubilarme cómodamente. No era débil.
Estaba en una situación que requería fuerza que no sabía que tenía. Y la encontré. El café se estaba enfriando en mis manos. Lo bebí de todas formas. No perfecto, pero mío. Todo era mío otra vez. La casa, el dinero, las decisiones, el futuro. La vida no terminó cuando estaba en esa esquina. Solo cambió de dirección. Y ahora comenzaba de nuevo. Diferente, más pequeño, quizás más tranquilo, pero mío. Completamente mío. Y eso bastaba. Eso era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.